Buenas noches, queridos amigas, queridos amigos de Rompe el Muro, el programa educativo de Radio Voz Andina Internacional. Estamos aquí, como cada jueves, en un diálogo con la educación, en un diálogo sobre estos temas importantes de la educación y la sociedad. Ahora, con un tema importantísimo y quizás coyuntural también, que son los recortes a la educación superior. El nuevo presupuesto del Estado pues se aprueba, está por aprobarse, y entre ellos hace unas semanas se dio sorpresivamente un anuncio de que hay recortes en las asignaciones que se hacen a las universidades ecuatorianas. Y luego de la consulta popular del 16 de noviembre, este es el tema que concita la atención hacia varios académicos, hacia los que hacemos educación y en general, aunque los funcionarios gubernamentales desmienten aquello y dicen que es porque más bien hay falta de ejecución por parte de las universidades, estos recortes significativos afectarán a la calidad de la educación superior. Y sobre ello conversamos esta noche con una invitada que está en el ojo del huracán, digamos, que está en la Asamblea Nacional debatiendo, analizando todos estos temas. Nuestra invitada de hoy es la socióloga Jairén Noriega, una joven política, tiene 28 años, es activista, feminista y socióloga ecuatoriana que trabajó como analista ambiental y comunicadora en medios públicos. Fue electa como asambleísta por la Revolución Ciudadana, formó parte de la Comisión de Educación. Entre sus propuestas destacan la Ley de Alivio Económico para Jóvenes Endeudados con Créditos Educativos, con la que buscó darles una segunda oportunidad a estos jóvenes estudiosos y deudores. Reelecta en el 2025, actualmente es miembro de la Comisión de Soberanía, Integración y Seguridad Integral de la Asamblea Nacional. Doy una bienvenida y un agradecimiento a Jairén por estar aquí en medio de su agenda apretada. Y pues un gusto, Jairén. Gracias por estar. Muchísimas gracias, Alexis. Siempre es un gusto conversar contigo y también en este espacio tan importante como es la Academia, la Universidad Andina. Así que un beso y un abrazo también a los que nos están viendo. Gracias. Entramos en el tema. ¿Qué pasa con el presupuesto del 2026, Jairén? ¿Cómo va esa cosa? Del contexto amplio al tema específico. Bueno, a ver, pasan muchas cosas. Primero que es hay que aclarar que la proforma presupuestaria es una herramienta política, no necesariamente técnica, ¿no? Porque esos números no son números abstractos, ¿no? Sino más bien son números que reflejan cuáles son las prioridades de un gobierno o de otro, ¿no? En la proforma presupuestaria se ve hacia dónde van destinados los recursos de todos los ecuatorianos y las ecuatorianas, si son recursos que van, por ejemplo, destinados al pago de la deuda, o si son recursos que más bien priorizan, ¿no es cierto?, los derechos como la salud, como la educación. En este caso, y te voy a leer un análisis de la proforma en general, ¿no es cierto?, donde, por ejemplo, por cada $1 que el gobierno nacional está invirtiendo en inversión, valga la redundancia, en proyectos de inversión en las distintas áreas, se están destinando $25 al pago de la deuda. Entonces, estamos hablando de una relación de 25-1, ¿no es cierto?, respecto de priorizar el pago de la deuda versus la garantía de derechos, además en un contexto donde tienes una crisis de inseguridad, tienes una crisis en el sistema de salud, tienes una crisis también en el sistema de educación, porque poco se habla de estos millones de niños y niñas que han abandonado el sistema educativo, ya sea por la migración, ya sea por, falta de recursos económicos, ¿no? El trabajo infantil ha crecido, pero también el fenómeno del reclutamiento de niños y adolescentes por parte de grupos de delincuencia organizada. Poco se habla de eso, y ahí también tienes una crisis, y ya no solo del sistema educativo, sino una crisis de las infancias, y de eso habría que mirarlo, con más detenimiento. Y por otro lado, también, es preocupante que esta es una proforma presupuestaria desfinanciada. ¿Qué queremos decir con esto? Que básicamente los ingresos
permanentes no calzan con los egresos permanentes. Es decir, nosotros es una proforma que planifica gastar más de lo que va a ingresar a las arcas del Estado, por lo cual hace imposible que sea una proforma que logre financiarse en su totalidad. De hecho, el desfase es de 1.800 millones, cosa que, digamos, es un valor importante. Y en este contexto es que ingresa, digamos, esta pregunta, ¿no?, de qué pasa con las universidades públicas. Y en efecto existe un recorte y existe una priorización, además de los recursos, hacia las universidades privadas. Y voy a intentar ser lo más técnicamente, pero también pedagógico, para que un poco se entienda cómo funciona el presupuesto que se les entrega a las universidades. Tú tienes distintas fuentes de ingreso para las universidades. Tienes el FOPEDEUPO, que es esta fórmula de asignación de recursos donde básicamente se toman dos rubros, ¿no es cierto? El IVA y el impuesto a la renta. Tienes un ingreso a las universidades, se les asigna por funcionamiento y también por gratuidad. Son 3 montos que nutren el presupuesto de las universidades. Me voy a referir únicamente al FOPEDEUPO. Este fondo lo que se asigna, ¿no es cierto?, por una fórmula hacia las universidades, tanto públicas como cofinanciadas, y en este presupuesto en particular, la fórmula, que además es una fórmula que la hace CENESID y la aprueba el Consejo de Educación Superior. En el 2025, las universidades privadas recibían el 0,1% de la recaudación del IVA, y para las públicas iba el 96,4%. Versus para el año 2026, las universidades privadas van a recibir el 1,5% de la recaudación del IVA y las públicas van a recibir un 95%. Es decir, que del total de la recaudación del IVA que va para las universidades, tanto públicas como cofinanciadas, se está priorizando, o se está aumentando más bien desde un año a otro, el presupuesto que reciben las universidades privadas versus las universidades públicas. Y adicional a eso, se crea además un proyecto de inversión por $13 millones para la entrega de becas en universidades privadas, dinero que claramente podría servir para las universidades públicas. De hecho, es un presupuesto similar al que tenía la Universidad Amautai Huasi, creo que estoy pronunciando bien, y que fue recortado también, ¿no? Esta es una de las universidades que sufre uno de los mayores recortes, y eso, digamos, da cuenta también de que el proyecto de Daniel Noboa es una continuidad de lo que ya hemos venido viviendo con Lenín Moreno y con Guillermo Lasso, donde, digamos, se empieza, ¿no es cierto?, se retoma una agenda con el Fondo Monetario Internacional que te pone ciertas condicionalidades, que podemos hablar más adelante, y entre esas condicionalidades está reducir, ¿no es cierto?, el gasto estatal, reducir el Estado, y termina, digamos, en estas consecuencias hacia, por ejemplo, las universidades. Y interesante el dato, ¿no? Un aumento hacia la asignación a universidades privadas. Eso, tenerlo muy presente, queridos radioescuchas, por cuanto la mayoría de los ecuatorianos que acceden a la universidad, si no me equivoco, van a universidades públicas, no a privadas. Claro, la concentración de la matrícula está en las universidades públicas. Y estos datos, estos números, ¿qué plantean para la educación en general? ¿Cómo está ese tema? Hay un mandato constitucional de que se debe cumplir un porcentaje del PIB que nunca se cumple. De hecho, no han habido acercamientos porcentuales significativos a ese mandato constitucional. ¿Qué ocurre con el presupuesto para este tiempo? Educación en general. Mira, yo quiero volver a lo que te decía al inicio, y es que una proforma presupuestaria muestra cuáles son las prioridades de un gobierno, y esta proforma presupuestaria en particular muestra que la prioridad del gobierno nacional es el pago de la deuda y no es la garantía de derechos como salud y educación. Y por ejemplo, esto que tú me decías, ¿no es cierto? Hay un mandato constitucional de que cada año tiene que aumentar el 0,5% tanto en salud como en educación. Y en esta proforma, ¿no?, que muchos compañeros me parece que acertadamente han llamado una proforma de cartón, porque es una proforma irreal. Es decir, en el papel, ¿no es cierto?, está ese aumento constitucional a la salud y a la educación. Pero cuando miras los niveles de ejecución presupuestaria, entonces te das cuenta que
el papel aguanta todo. Y entonces en el papel tú aumentas el presupuesto a la salud, aumentas el presupuesto a la educación, pero justo revisaba una noticia, y esto es de primicias, la pueden ver también las personas que nos están escuchando, y el presupuesto, en solo la mitad del presupuesto de salud y de educación se ha usado a un mes de que se termine el 2025. La mitad del presupuesto. Entonces, claro, uno diría... no ejecutan porque son incapaces, ¿no? Porque no saben cómo funciona el Estado, porque no saben de contratación pública, porque los procesos demoran muchísimo y por eso no pueden ejecutar el presupuesto. Pero es un comportamiento sistemático, y te digo porque he tenido la oportunidad antes, desde el 2018, por digamos, el movimiento estudiantil y la lucha que nosotros hacíamos para que no se recorte el presupuesto a las universidades, yo vengo analizando las performances presupuestarias desde el año 2018. Y desde el 2018 hacia acá vemos cómo cada vez es más baja la ejecución presupuestaria. Y ya Daniel Noboa rompe récord en una baja ejecución presupuestaria. Y eso esa incapacidad, como no que es comillas, una incapacidad, ¿no? O sea, ya te das cuenta que no se trata de una incapacidad de poder ejecutar los recursos del Estado, sino de una directriz política de no ejecutar los presupuestos. Para que el siguiente presupuesto sea en base. Exactamente. Entonces tú lo que dices es, como salud no ejecutó, entonces es porque no necesita tantos recursos, y ahí tú tienes como la excusa política o la justificación política de decir por eso le recortamos recursos, claro, porque hay una baja ejecución presupuestaria, que de hecho es lo que dijo ya ni siquiera el ministro, porque los ministros ya ni van a la asamblea, mandan a cualquier delegado, ni viceministros, mandan a literalmente cualquier delegado. Y lo que decían es que a las universidades que se les redujo presupuesto es porque no ejecutan sus presupuestos. Y en una entrevista que hacen algunas autoridades de universidades, lo que dicen es que en efecto hay una baja ejecución, pero porque Sercop detiene los procesos, porque hay un cambio de reglas permanentes en el sistema de contratación pública que hace que no puedas contratar y no puedas usar esos recursos. Y me parece que acertadamente Andrés Arauz hacía un análisis de este sistemático accionar de la Sercop de detener los procesos, que no ha pasado solamente en las universidades, sino también en los gobiernos locales, y responde a esta directriz clara de que los recursos del Estado no se gasten y no sean invertidos en la gente, no sean invertidos en obra pública, o en salud, en educación, sino que esos recursos se guarden para el pago de la deuda. Entonces, cuando miramos la proforma, tenemos que también mirar la ejecución presupuestaria. Entonces, claro, esta es una proforma que no tiene o no contiene los recortes drásticos y fuertes, sino que la desfinancian. Y al estar desfinanciada no vas a poder cumplir, por ejemplo, con ese aumento constitucional del que tú hablabas, del 0.5%. Como para complementar... Son malévolos. Sí, son neoliberales, sí, y malévolos, digamos. Y para complementar, entonces, desde los voceros del gobierno, no hay recorte. Tú un poco explicas que es a partir de ejecuciones boicoteadas, digamos, por Sercop o por otras instituciones. Y al final, ¿cuáles son las características del recorte, digamos? Esa es una buena pregunta, porque además ha habido mucho debate alrededor de si hay recorte o no hay recorte. Y quisiera intentar ser lo más clara posible. El gobierno habla de que existe un aumento por parte del gobierno hacia las universidades públicas, y esto no es tan así, porque el presupuesto de las universidades, una parte, viene de la recaudación del IVA. Entonces, y este presupuesto se asigna por fórmula, prácticamente de forma automática, aunque la fórmula la hace CENESID y varía año a año. Pero quedémonos solamente con el primer dato, que es que parte del presupuesto de las universidades viene dado por asignación digamos, por fórmula, que está compuesto en parte por el IVA. Entonces sabemos que el IVA aumentó, ¿no es cierto?, del 12 al 15%, y ese aumento hace que automáticamente, ¿no es cierto?, haya mayor recaudación, y esa mayor recaudación se ve reflejada en que haya un aumento de alrededor de 59, 58 millones
en el FOPEDEUPO, que es este fondo, ¿no?, común que tienen las universidades. Pero eso no significa que el gobierno haya dado más presupuesto a las universidades, que es lo que están diciendo. Ellos de hecho dicen, no hay recorte, hay aumento de presupuesto, porque el presidente de la República cree en la juventud y confía en la educación y bla, 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 bla. Ya, eso es falso. Hay un aumento, sí, de alrededor de 58, 59 millones, pero que viene automáticamente. Ahora, esos recursos, de hecho, pudieron haber sido mayores para la educación pública, y aquí te digo exactamente en cuánto, si es que no hubieran este año, si este año no hubiesen incrementado un 1000% del presupuesto que se les da por recaudación del IVA hacia las universidades privadas, que como te decía, en el 2025 las universidades cofinanciadas recibían el 0.1% de la recaudación del IVA, y para el 2026 van a recibir un 1.5%. Si se hubiese mantenido el valor inicial, entonces nosotros tuviéramos 7 millones más para las universidades públicas. Pero esos 7 millones que aumenta por la recaudación del IVA están siendo utilizados para financiar a las universidades privadas. Y no es casual que también, por ejemplo, vemos a la primera dama, la esposa del señor presidente, haciendo ciertas alianzas con instituciones privadas y estas becas, ¿no es cierto?, que da el proyecto ANA, ¿no?, estas relaciones que está teniendo el gobierno nacional o los aliados, los alrededores, ¿no?, como la señora Balbonesi del gobierno nacional, tengan también estas relaciones con las universidades privadas, ¿no?, un poco dando y dando para un beneficio mutuo. Y como te decía, hay este aumento, ¿no es cierto?, al fondo común, pero a este fondo común ingresan nuevas universidades también y el fondo se mantiene estable. Ahora, si el gobierno hubiese querido entregar más presupuesto directamente, lo hubiese hecho a través o del rubro de funcionamiento o del rubro de gratuidad, que son dos rubros que se han mantenido estables, que no han aumentado un solo centavo, y es peligroso porque el rubro de gratuidad se da con base en el número de estudiantes, y si aumenta el número de estudiantes debería aumentar ese rubro de gratuidad, que no ha sido aumentado. Por ende, las universidades públicas siguen teniendo problemas que ya eran, digamos que nunca se superó el problema de la falta de cupos. Siempre hubo falta, digamos, de cupos, pero en esta ocasión se vuelve mucho más drástico, porque cuando dejas de invertir en la educación pública se afecta la calidad también de incluso laboral de los docentes, porque tú despides docentes de contrato, se quedan por lo general los docentes que tienen nombramiento, pero con una carga laboral que es brutal. O sea, yo no hemos hablado lo suficiente y no hemos tratado lo suficiente el problema de las condiciones laborales de los docentes universitarios, porque con recortes presupuestarios, cuando no hay recursos, lo que pasa es despido y acumulación, digamos, de una importante carga laboral por parte de los docentes. Entonces, digamos, en general yo te diría que está, respondiendo a tu pregunta, ¿no?, de qué está pasando con la educación no se convierte, como no fue en el gobierno de Lasso, como no fue en el gobierno de Moreno, tampoco lo es, no es una prioridad en el gobierno de Daniel Noboa, y eso se ve reflejado, como te digo, en esta proforma presupuestaria, que uno, está desfinanciada, y dos, por cada dólar que se invierte que se destina a inversión, se otorgan $25 para el pago de la deuda. Queridos amigos, queridas amigas, hemos escuchado entonces algunos datos importantísimos, como por ejemplo este incremento de dinero hacia la educación privada, como por ejemplo el hecho de que la ejecución bajísima, había en educación un 10% hasta octubre, en salud cifras similares. No es solo incompetencia. Ese es un dato muy importante. Conversamos sobre el tema de los recortes de la educación superior, y Jairen ya nos ha dado un panorama general del presupuesto general del Estado, de los incrementos monetarios hacia las universidades privadas, datos también que vinculan los sectores sociales y la inversión social como una de las no prioridades de este gobierno.
Pero hay un factor importantísimo que incide desde la economía, desde la macroeconomía, que es la carta de intención del Fondo Monetario, y son un proceso que no es nuevo aquí, no es nuevo, y en la historia reciente se consolidó aprovechando la pandemia con Lenín Moreno y su ministro Richard Martínez, que generó ciertos lineamientos nefastos de su tiempo, pero que tienen continuidad. ¿Qué ocurre el FMI? ¿Cómo incide el FMI en todo esto? Porque es un gran, digamos, en términos teatrales, es un monstruo que está en la sombra, porque no aparece directamente como el beneficiario de todos estos procesos. Sí, yo creo que hay que establecer una línea de continuidad en el manejo económico de los últimos 3 gobiernos. Entonces, obviamente podemos hablar de diferencias entre Moreno, Lasso y Noboa, pero también podemos trazar una línea de continuidad, y esa línea de continuidad tiene que ver, entre otras cosas, con el Fondo Monetario Internacional. Recordemos que nosotros en el periodo del gobierno del expresidente Rafael Correa salimos del fondo, y en el 2019 el Ecuador vuelve a tomar deuda con el Fondo Monetario Internacional. Pero hay un antecedente a esa toma de deuda, y es el presupuesto del año 2019, que se aprobó a finales del año 2018. Ya para finales del 2018 tú veías que en la proforma para el 2019 existían recortes importantes. De hecho, en ese momento yo era estudiante universitaria de la Universidad Central, y estudiantes a nivel nacional salimos a manifestarnos en contra de un recorte de 145 millones a las universidades ya en el año 2018. Es decir, estamos en el año 2025 y se parece muchísimo lo que acabamos de vivir con esta proforma presupuestaria versus lo que ya en el 2018 estaba pasando en el país. Y este recorte, ¿no es cierto?, que no era solamente a la educación, sino a otros sectores que se consideran no importantes, ¿no? Por ejemplo, también se recortaron programas para la para la erradicación y prevención de la violencia de género, también en ese momento quedaron prácticamente sin presupuesto. Eran ya estas señales que empezaba a dar, ¿no es cierto?, el gobierno de Lenín Moreno hacia el fondo, de decirle, vamos a tener la capacidad, ¿no?, la audacia de poder implementar estas medidas de ajuste estructural que te pide el Fondo Monetario Internacional. La reducción del Estado, el debilitamiento, exacto, eliminar el Ministerio de Justicia. Entonces ya empezaban a dar estas señales, ¿no? Y no era coincidencia, meses después, en el año 2019, si no estoy mal, marzo, abril más o menos, firman el acuerdo, y tú tienes, ¿no?, llegas a un octubre del 19 con un malestar social fuertísimo, porque se plantea la eliminación, ¿no es cierto?, del subsidio a los combustibles. Llega año 2020, la pandemia, y en plena pandemia Richard Martínez prefiere pagar deuda, y con esos prefiere pagar deuda a, ¿no es cierto?, entregar más recursos a la salud, y terminamos siendo uno de los países con una tasa de mortalidad en el COVID brutal. Y ahí es cuando se empiezan, por ejemplo, a entregar ataúdes de cartón para las personas que estaban muriendo en Guayaquil, producto de esta mala gestión que tuvo, digamos, el gobierno de Lenín Moreno, donde se despidieron enfermeras, donde se despidieron médicos en plena pandemia, para priorizar el pago de la deuda. Luego tú tienes un Guillermo Lasso, ¿no es cierto?, en continuidad con este proyecto político neoliberal, regido, ¿no es cierto?, por el Fondo Monetario Internacional. Y llegas a un Daniel Noboa que termina, ¿no es cierto?, de cumplir, que firma un nuevo acuerdo también, pero que tiene continuidad con este primer acuerdo donde ya se establecía subir el IVA. Subieron el IVA del 12 al 15%, continúa esta agenda de debilitar el Estado, tienes la aprobación de la Ley de Integridad Pública que sirve para votar, ¿no es cierto?, a la calle a 5,000 funcionarios públicos, tienes un debilitamiento en todos los sectores, incluso en el sector de seguridad, en medio de una crisis de inseguridad, y también, ¿no es cierto?, que esto no viene de la agenda del FMI, pero
también responde a la agenda de las élites, este perdón de impuestos, no solamente por parte del grupo, digamos, Noboa, de la exportadora bananera Noboa, sino también de otros grupos, de otras élites empresariales que capturan el Estado para beneficio propio. Entonces tienes como este ciclo, ¿no es cierto?, de ajuste neoliberal que viene dictado por el Fondo Monetario Internacional. El fondo entonces es las cartas de intención, son esos mandatos de condicionalidades de pago o de recursos necesarios, pero al mismo tiempo tienes unas reformas impositivas, que sería la posibilidad de captar impuestos, que van hacia la clase media, denominada clase media, yo les llamo la clase trabajadora mejor pagada, sí, ¿no? Y no sé, las élites o las estructuras empresariales más bien altas no tienen un pago de impuestos proporcional, ¿no? ¿Cómo se diría? Totalmente. De hecho, nuestra Constitución, y tal vez por eso era una de las razones por la cual querían cambiarla, es que te establece que nuestro sistema tributario es un sistema tributario progresivo, ¿no es cierto?, que digamos prioriza el tributo de los que más tienen, más pagan, los que menos tienen, menos pagan. Sin embargo, la imposición de estas normas, de estas reformas tributarias que sirven para recaudar más, pero que, como les mostraba, esa recaudación mayor no necesariamente se traduce en mejores condiciones para la vida de la gente, sino que, digamos, son tributos que benefician, ¿no es cierto?, que golpean, ¿no es cierto?, de igual forma que todos tributamos lo mismo. Es decir, en el IVA todos tributamos lo mismo, independientemente de si tú ganas $1 al día, así ganas, no sé, te pagan 160 a la hora, ¿no es cierto? Pero no así un impuesto a la renta. Exactamente. Entonces no afectas el impuesto a la renta, que sí es un impuesto donde se vuelve proporcional el pago en función de tus ingresos, etcétera, de tu salario, sino el IVA, ¿cierto? Aumentaste el IVA, no aumentaste el impuesto a la renta. Uh-huh. Y eso da cuenta de una visión también de no redistribución de la riqueza que tiene el gobierno de Daniel Noboa. Uh-huh. Y ahí, bueno, el gobierno dice, no es verdad, no hay recortes, son las universidades las que no ejecutan, y sin embargo, les estamos dando, decía, para Mauta Iguasi, su primer año, les vamos a mantener con lo mismo porque es una fase de prueba. Para otras universidades manifestaban que se les va a dar lo mismo que ejecutaron el año anterior, e incluso un incremento, eso dicen, pero además han planteado otras medidas o procesos para coadyuvar, plantea algo el gobierno para coadyuvar, digamos, la estabilidad del sistema de educación superior, o no dice nada y se mantiene solo en que no hay recorte y no hay recorte. Yo no les creo nada. O sea, yo no les creo nada, creo que la gente no les cree nada y por eso les dijo que no en las urnas, de una forma bastante valiente también. Y en ese sentido, digamos, el sistema de educación no solamente necesita más recursos, que tampoco se están entregando, sino que además necesita ser tomado el sistema de educación como una prioridad, que haya una política nacional de educación. No existe. Una planificación nacional para el sistema de educación no existe. Como te digo, dejando de hablar, ¿no es cierto?, de lo que pasa en el sistema de las universidades, detengámonos un poco a pensar y analizar qué pasa en las escuelas, qué pasa en los colegios públicos. Y te digo, hasta hace unas semanas, tendría que actualizar esto, pero hasta hace unas semanas, en el régimen Sierra no les entregaban aún los textos escolares, los desayunos escolares, existe una profunda queja y permanente, ¿no?, de los componentes nutricionales, por ejemplo, de los desayunos escolares, la infraestructura, sobre todo en la costa, ¿no es cierto?, por las complicaciones climáticas, hace que la infraestructura en las escuelas de la costa esté, digamos, en un mal estado, y tampoco se está destinando recursos para ello. Y adicional a eso, tú deberías, en una crisis de inseguridad, mirar esto desde una perspectiva más amplia y saber que las escuelas, que los colegios, por ejemplo, deberían ofrecer actividades extracurriculares, sobre todo en las provincias donde los niveles de criminalidad son más altos, donde existe más incidencia de esta problemática del reclutamiento de menores,
y diseñar estrategias para que los niños y los adolescentes estén protegidos y cuidados de este peligro de los grupos de delincuencia organizada. Nada de eso ha pasado. Hace 6 meses se creó por decreto, ¿no? Esta mesa intersectorial entre distintas instituciones del Estado para prevenir el reclutamiento de menores. Ningún resultado. Nada ha pasado al respecto. Entonces, no solamente que la educación no es una prioridad para este gobierno, sino que la infancia y la niñez, la juventud, no es ninguna prioridad para el gobierno de Daniel Noboa, porque él se llena la boca, ¿no es cierto? Días antes de las elecciones le encanta entregar una serie de bonos, ¿no es cierto? Y programas de becas, etcétera, pero que solo funcionan y solo se pagan días antes de una elección. No hay ningún criterio técnico, ninguna política pública detrás de esas entregas de becas, de bonos, etcétera. Lo único que hay es un despilfarrar el presupuesto del Estado y luego tienes problemas de huecos presupuestarios y fiscales como el que te acabo de comentar, para engañar a la gente, para prácticamente comprar votos y que eso se traduzca en más legitimidad del presidente para seguir implementando este programa del Fondo Monetario Internacional. Pero no hay un real interés, ¿no es cierto?, una política pública real de atención prioritaria a los niños, niñas, adolescentes y juventudes en este país. Sin duda una falta de política pública que es tendencia, ¿no? Tendencia también con Lazo, tendencia con Moreno, ¿no? De más bien desmantelar ciertos procesos que se venían llevando a cabo. Pero este es el peor. En cifras, digamos, de este gobierno es en ejecución, en ejecución Lazo, yo siempre me fijo en ejecución del sector de educación, sobre todo. Lazo estaba mal, pero este está peor, sin duda. Ahí un poco en este contexto, así como quizás vinculante, el presidente dice, yo estoy viajando para atraer inversión extranjera. Estoy ahora mismo en los Emiratos, donde la Fórmula 1. Bueno, es una casualidad, ¿no? Claro. Que pasó la Fórmula 1 mientras él iba a negociar se le la pasó por adelante, ¿no? Entonces dice que está en este proceso y sin embargo tú manifiestas que al mismo tiempo, lo que es real, ¿cómo se puede invertir en un país que tiene la tasa más alta de crímenes, o la cuarta más alta en el mundo, ¿no? Pero una de las más altas en América Latina? Para un país chiquitito, además. Para un país pequeño. ¿Cómo ves tú todo este proceso de inversión extranjera y de visitas, de que van a venir recursos de España, de los Emiratos, Estados Unidos y Donald Trump nos va a ayudar, como hizo con Milei en Argentina, etc.? ¿No hay? ¿Es posible? ¿No? El presidente se burla de los ecuatorianos en la cara. O sea, eso es evidente. No solamente que pierde una consulta y se va automáticamente, digamos, no sale a dar la cara de los resultados y además no parece entender el mensaje de la gente. En una entrevista con Yunda dijo, vamos a seguir y haciendo las cosas. Claro, y que siga así, para ver cómo le sigue yendo. Uh-huh. Porque ese 60% de las personas, de los ecuatorianos que lo rechazaron en las urnas, es un voto de hartazgo también. Estamos hartos de que nos llames a elecciones por consultas populares que no van a resolver nada. Una vez te creímos, porque él ya convocó a una consulta popular, ya se le entregó, por ejemplo, de las 7 preguntas, 5 eran sobre el tema seguridad, en esas 5 preguntas gana, y aún así, y con todas las herramientas y con una asamblea que ha sido absolutamente servil al gobierno de Daniel Noboa, las muertes violentas lo único que han hecho es aumentar. No existe mayor seguridad en el país. Le metiste la mano al bolsillo a la gente, le subiste de 12 a 15 el IVA, uh-huh. Y esa recaudación no ha ido para el sector de seguridad, para mejorar la salud, para mejorar el sistema educativo, ha ido para pagar deuda. Entonces la gente también, te digo, creo que era un voto muy de, yo leía esto, ¿no? De antes de ir a votar, abre la refri. Y mira tu situación, ¿no? Acuérdate de cómo está tu vida cotidiana, si estás mejor o estás peor. Solamente hazte esa pregunta antes de ir a votar y creo que en efecto la respuesta de la gente fue
no te creo, tienes que cambiar de rumbo, ¿no? El rumbo por el que estás yendo y cómo estás gobernando no es lo que nosotros queremos para este país. Pero él, contrario a, digamos, recapacitar, reconducir su gobierno, vimos una primera semana de designación de ministros de una forma bastante trucha, ¿no? Este ministro que iba a ser el ministro de gobierno, que mantenía una deuda con el IES, luego él cambia, ya no es la persona que representa a la empresa, o sea, no es que paga la deuda para poder ser ministro, sino que con unas artimañas ahí, él ya no salía como la persona deudora, ¿no? A cargo de esa empresa que le debía al IES, y bueno, y una serie de errores, ¿no es cierto?, durante esa semana, que más bien no son errores, sino es esto que tú decías, ¿no? Un presidente insistiendo en ese programa inicial de gobierno y no más bien una reconducción, un reenrumbar, tener otro rumbo, ¿no es cierto?, del gobierno que estamos viendo, y yo creo que no pinta nada bien si es que él decide de una forma además hasta caprichosa, diría yo, continuar en ese camino. Conversando con la asambleísta Jairén Noriega sobre el recorte a la educación superior. Antes de escuchar esta canción, antes de irnos al corte musical, tú decías que el presidente no hace caso, y en efecto no hace caso, quiere salirse con la suya, pero ¿qué posibilidades hay? Se habla de una revocatoria del mandato, también se escuchan casos de navíos ecuatorianos que llegan con bananas y con droga. También se escucha de posibilidades de una nueva, qué sé yo, no sé si levantamiento, no sé si paro, pero se está caldeando el ambiente. ¿Tú cómo ves? ¿O nos tenemos que aguantar hasta el 2019 a este ritmo tropical de Fórmulas 1 y viajes y de visitas del presidente del Ecuador al Ecuador? Porque visita el país, ¿eh? Claro, pero nos visita menos que otros países, claro. La verdad. Y es súper indignante, ¿no? Porque mientras el presidente está disfrutando de la Fórmula 1, a una madre le entregan a su hija en una caja de cartón. Entonces, tú miras esas imágenes y dices, no se nos puede reír tanto en la cara. O sea, no puede ser tan miserable y tan cruel y tan inhumano. No puedes gobernar de esa forma impunemente. Porque tarde o temprano la gente, como pasó el domingo pasado, la gente te dice alto, ¿no? Y yo creo que además también, digamos, ese resultado es fruto de la indignación de la gente de que le traten como estúpido. Porque cuando él te dice, ay, ahorita no te voy a contar que voy a cambiar la Constitución, te cuento cuando ganemos. Entonces tú confía en mí, primero vota y entonces te voy a contar qué es lo que voy a hacer. La gente, o sea, yo leía como post en Facebook sobre todo, donde la gente más grande escribe un montón de cosas. Y había mucha gente que decía, yo voté por Noboa, pero en esta consulta no le voy a dar el voto porque, no, o sea, es un insulto a la inteligencia de la gente que te digan, vota primero y luego te cuento qué es lo que voy a hacer con tu voto. Entonces, me parece que él abusó se confió demasiado. Él pensó que porque él convocaba y por su cara linda, que para mí no es tan linda, pero que por su cara linda le iban a votar. Y le iban a favorecer, digamos, en las urnas, y no pasó así. Y yo creo que ese 60% de la población es gente que está pidiendo a gritos una alternativa. Es gente que está diciendo, no me convence este gobierno y necesito otra cosa, necesito otro espacio político que realmente me represente, otro espacio político que yo creo que es con la Revolución Ciudadana, pero no solo con la Revolución Ciudadana. Es decir, entonces, yo sí creo... al 2029. No, pero ojo que cuando yo digo eso, no me refiero necesariamente a solamente llegar a elecciones, porque yo sí creo en una democracia participativa, y esa democracia participativa pasa no solo por, digamos, aglutinarnos en proyectos políticos de partidos, sino en acciones, digamos, de la vida cotidiana, porque ahora mismo, ¿no es cierto?, Ecuador, si no estoy mal, es el tercer país o el cuarto país con más hambre en la región. Es decir, hay gente que
literalmente se está muriendo del hambre. Hay niños que sufren de desnutrición crónica infantil. Y la pregunta es, bueno, obviamente desde el Estado se tienen que resolver esos problemas, pero también nosotros como sectores populares, como clase trabajadora, ¿por qué no unirnos en iniciativas y en proyectos como Ollas Populares? O sea, ¿por qué no pensamos en también desde abajo organizarnos, juntarnos para enfrentar y resistir a este régimen y entregarle a la gente una alternativa? Que yo creo que en esta ocasión, digamos, en esta campaña por el no, sí que se vieron la unidad de un montón de sectores, artistas, la academia, las organizaciones sociales, pero también las organizaciones políticas, todas un poco con un mismo fin. Y yo creo que esa unidad que se dio en el marco de la campaña de la consulta no se puede diluir. Y no se puede tampoco esperar a que haya unas nuevas elecciones para decir otra vez intentemos juntarnos, porque tú sabes que, digamos, en la coyuntura de elegir al candidato y en la coyuntura de quién va y quién no va, es más fácil que esa unidad sea frágil. Pero si empezamos desde ahorita a trabajar realmente en un proyecto común de país, creo que podemos llegar fortalecidos, por ejemplo, a unas elecciones seccionales. No hay que perder de vista que desde los municipios, desde las prefecturas, desde los gobiernos locales, también podemos rescatar este país. Y la acercó para los procesos y no ejecutas. Sí, pero ha pasado solo en estas fiestas y en las de Guayaquil. Pero hay que pararse duro también. Y a Cuenca la Contraloría ya le empieza a caer. Pero yo creo que ahí hay que pararse duro y las autoridades locales, con la fuerza de su gente, también reclamar aquello. Porque si no, es difícil sobrevivir, ¿no es cierto?, hasta el 2029. Sin duda, la organización es el núcleo. Creo que tenemos que empezar a plantearnos, sí, una organización más amplia y acciones de cara a el Estado, pero también acciones de cara a la gente, ¿no?, a los barrios, y regresar a ver a esos sectores que le están pasando peor, que tal vez nosotros que tenemos un trabajo estable, obviamente, y poder trabajar en conjunto por un proyecto de país. Esto último parecería que nos salimos del tema, pero en realidad es un contexto, y es un contexto un poco para esta mirada. Con esto, una base desde la sociedad civil, organizativa, una base de resistencia, pero a la vez, ¿qué debería hacerse como procesos técnicos y políticos para garantizar una educación superior adecuada, que a la vez permita ejercer el derecho a la educación de manera adecuada, la relación docente-alumnos, que no sea un docente por 60 alumnos, que son casos de universidades públicas, como tú decías, se van los profesores eventuales y el de planta se banca todo eso. Mira, justo ayer conversaba con una docente de la Universidad de Amauta-Iguazí, en el plantón que hubo, digamos, en memoria de los 4 niños de las Malvinas, y ella me preguntaba, bueno, ¿cómo hacemos? Somos una universidad chiquitita que recién acaba de nacer, a la que le están quitando casi el 70% de su presupuesto. ¿Cómo hacemos? O sea, ¿cómo resistimos? Y yo le decía, bueno, sí, ustedes son una universidad pequeña, pero hay otras universidades que también tal vez no han sido tan afectadas como ustedes, pero que en esta lucha estamos todos, porque hoy es la Amauta-Iguazí la más afectada y mañana será otra. Pero creo que hemos perdido la capacidad de organizarnos alrededor de los problemas que no son comunes. Entonces, yo creo que habría que, hoy más que nunca, empezar a organizarse en asambleas estudiantiles, en asambleas de docentes, salir de nuestro metro cuadrado y ampliar a otras universidades. Hay que retomar la organización social, porque este país lo rescatamos todos juntos. Y ese todos juntos tiene que ver con un tejido social fortalecido, con una organización social de discutir esos problemas que no son comunes y reclamar, porque si reclama uno, digamos, es menos fuerte que si nos unimos 100, nos unimos 200, y no podemos esperar a que este diálogo pase porque las autoridades se junten, porque hemos visto, y lo digo además porque pasó cuando yo era estudiante, los rectores un poco se movían a conveniencia de su cargo, me quitaran el presupuesto, por el miedo
Ojalá fuera el miedo del recorte. Me parece que son temores más a título individual, pero en todo caso creo que entre docentes, entre estudiantes y además una organización a nivel nacional, o sea, ¿por qué no juntarse, ya no soy estudiante, juntarse en asambleas? Ahora el Zoom es maravilloso porque, digamos, la tecnología, el internet nos permite conectarnos con la otra punta del mundo y ¿por qué no discutir estos problemas y por qué no plantear un reclamo justo, organizadamente entre todos y todas? Porque, insisto, que una universidad se pronuncie, sí, bueno, tiene un efecto, pero si se hace, digamos, una cosa más común, más masiva, creo que puede tener un mejor resultado y también, o sea, por ejemplo, los médicos están pasando por condiciones de trabajo sumamente precarias. Yo no logro siquiera imaginar la gravedad de, por ejemplo, la salud mental de los médicos, de las enfermeras, ¿no? El estrés de saber que esta persona se va a morir y no porque tú no hagas tu trabajo, sino por falta de insumos médicos. Hemos visto noticias dolorosísimas donde médicos, enfermeras tienen que hacer vaca para comprar, qué sé yo, gasolina para una ambulancia porque el Estado no entrega los recursos. Entonces, todo eso, digamos, deberíamos unirnos, ¿no es cierto?, alrededor de esos problemas que no son comunes para, entre todos y todas, reclamar y exigir, digamos, esos derechos al Estado. Muchas gracias, mi querida Hairén. Un gusto haber estado en este diálogo contigo. Antes de cerrar este diálogo, algo que quisiera referirte, algo que no se ha tocado, algún tema que quisieras recalcar sobre el contexto general o sobre el tema del diálogo particular, porque en verdad hay un denominador común que no solo es para la educación superior, sino, como vimos, para la salud, para la inversión social, para la inclusión económica, para el empleo y la seguridad, que se llama indolencia de este gobierno. Entonces, quizás tu comentario final, tus reflexiones finales. Mira, yo creo que el gobierno nacional intenta convencernos de que este es el único país posible, de que este es el único país que merecemos, un Ecuador de inseguridad, un Ecuador donde no se garantizan los derechos fundamentales, un Ecuador donde para nuestros guaguas lo único que hay es cajas de cartón. Y yo estoy convencida de que ese no es el Ecuador que merecemos. Hay otro Ecuador posible y ese otro Ecuador posible es un Ecuador de igualdad de oportunidades, es un Ecuador donde la riqueza esté distribuida de una forma más equitativa, es un Ecuador donde los niños puedan vivir felices, donde los niños puedan cumplir sus sueños, es un país donde los jóvenes no tengan que emigrar por el peligroso Darién y se queden en este país estudiando, siendo profesionales, cumpliendo sus sueños. Yo creo que ese otro Ecuador sí es posible, pero solo es posible si es que nos unimos. A veces vemos en la política solo peleas entre políticos, cuando la política es esa herramienta para transformar aquello que nos parece que no está bien, aquello que es injusto. Y en este momento creo que ya hemos tocado fondo. ¿No? Hemos tocado fondo porque vivimos en uno de los países más inseguros, no solamente de la región, sino del mundo. Y esa inseguridad además ha tenido consecuencias nefastas, por ejemplo, para la infancia, para nuestros jóvenes. La primera causa de muerte en este país entre niños y jóvenes es el homicidio. Están niños y jóvenes siendo asesinados, y yo no les llamaría víctimas colaterales porque me parece un término espantoso, y que además el gobierno nacional se ha atrevido a decir que la mayoría de personas que están siendo víctimas de homicidios porque tienen antecedentes penales. ¿Qué antecedente penal puede tener un bebé de 3 meses, de 6 meses? Que son esas muertes que a diario está llorando el país. Y creo que después de la consulta popular, de este no rotundo, contundente, que en contra, ¿no es cierto?, del régimen de Noboa, lo responsable por parte de las dirigencias políticas, pero también desde las organizaciones sociales, desde la academia, desde los distintos sectores, es poder juntarnos y entre todos y todas pensar y entregarle al país una alternativa para que el país, la gente vuelva a creer que es posible vivir en paz, que es posible vivir con seguridad, que es posible volver a tener empleo,
que es posible que en este país se destinen recursos para la salud y para la educación, porque insisto, el país que tenemos hoy no es el país que merecemos, y ese país que soñamos y ese país de alternativa es el país que tenemos que construir entre todos y todas. Muchas gracias, querida Hairén, por estas palabras. Muchas gracias a todos ustedes, queridos amigos, queridas amigas de Rompe el Muro, que cada jueves nos acompañan a través de Radio Voz Andina Internacional. Gracias también, por supuesto, a Tito Chela, que nos apoya cada programa en la producción del mismo. Salud y alegría para todos. Les espero el próximo jueves en otro diálogo. Nuevamente un gusto haber estado con Hairén, una de las asambleístas que marcan la diferencia en esa primera función del Estado que lastimosamente queda debiendo mucho al país. Buenas noches, nos vemos el otro jueves. Muchas gracias.